El camino del sabio interior. 5 escenas estoicas para forjar tu fortaleza. Reflexión profunda. ¿Te sientes invisible? Como el gladiador olvidado que entra en la arena sin aplausos, pero con la mirada fija en su propio honor. ¿Crees que el valor se mide en monedas o en coronas? Los emperadores caen. Solo la virtud permanece. Mira al roble en la tormenta. No pide ser visto, solo ser. Escucha, pues, con atención, y que estas palabras resuenen no solo en tus oídos, sino en el hondón de tu alma. ¿Acaso te sientes invisible en la vasta multitud, una sombra más entre las sombras que se alargan al atardecer? ¿Anhelas el reconocimiento, la aclamación que sigue al carro del vencedor en la vía Apia? Muchos persiguen ese fulgor, como polillas a la llama, sin advertir que es efímero, un eco que se desvanece con el último aplauso. Contempla al gladiador en la arena. La multitud ruge, sedienta de espectáculo. Pero el verdadero combate no es contra la fiera o el adversario armado, sino en el silencio de su corazón antes de que se abran las puertas. Busca la gloria del momento, o la entereza de afrontar su destino con valor, sea cual sea el desenlace. El aplauso es viento, la firmeza interior, roca. Observa la encina centenaria, azotada por 1000 tormentas. No se yergue por la admiración de los viajeros, ni se doblega por el fragor del vendaval. Su valor reside en sus raíces profundas, en la fortaleza de su tronco, en la perseverancia con que cada primavera ofrece nueva fronda. Así es el carácter. No es el oropel que se muestra, sino la solidez que se tiene. El vulgo confunde el valor con la fama, la riqueza o el poder. ¡Qué engaño tan pueril! El oro puede ser robado, el poder arrebatado, la fama olvidada como el sueño de una noche. Pero dime, ¿quién puede despojarte de tu virtud, de tu juicio recto, de la serenidad ante la adversidad? Estas son las verdaderas posesiones, el tesoro inexpugnable de tu ciudadela interior. ¿Persigues la aprobación en el rostro ajeno, como un mendigo esperando una migaja? Levanta la vista hacia las estrellas inmutables. Cada una sigue su curso, indiferente a si es observada o ignorada. Su magnificencia no depende de nuestro ojo. Así debe ser tu propósito. No te preguntes cómo ser visto, sino cómo ser. No cómo resonar en los oídos del mundo, sino cómo forjar una armonía en tu propio ser. El eco de un alma íntegra perdura más que el bronce de las estatuas. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para despojarte de las vanas ilusiones, de la sed de reconocimiento superficial? ¿Estás listo para cultivar el jardín interior donde florece la auténtica valía, aquella que ni el tiempo ni la fortuna pueden marchitar? ¿Estás listo para ser, en lugar de simplemente parecer? Medita en esto. Excelente disposición. Prepárate, pues, para un viaje a través de las estancias del alma, donde la reflexión es el único farol. Escena Prini. El espejismo del ágora y el eco vacío. ¿Te has perdido alguna vez, oh alma inquisitiva, en el clamor ensordecedor del ágora, buscando tu reflejo en los ojos de la multitud? ¿Has sentido ese anhelo punzante, esa sed insaciable de ser nombrado, reconocido, elevado en hombros por aquellos cuyas alabanzas son tan volubles como las hojas arrastradas por el euro? Observa al orador que gesticula con vehemencia su voz impostada para arrancar el aplauso. Su corazón, sin embargo, ¿no es un nido de inquietud temeroso del silencio que seguirá a sus palabras del olvido que acecha tras la esquina de la fama? Contempla al mercader que apila sestercios sobre sestercios, sus dedos manchados por el cálculo incesante, sus noches pobladas por el temor al ladrón, o a la mala fortuna que como una ráfaga imprevista puede despojarle de todo aquello por lo que ha sacrificado su paz. ¿Es acaso la acumulación de bienes el puerto seguro de la existencia? ¿O es más bien una carga pesada que nos encorva, impidiéndonos alzar la vista hacia el cielo sereno de la autosuficiencia? El hombre que edifica su casa sobre la arena de la opinión ajena, ¿no vive acaso en perpetuo temblor,
sabiendo que cualquier ola de desaprobación o indiferencia puede derrumbar su frágil morada. Piensa en el general victorioso, coronado de laureles, arrastrando tras de sí a los cautivos en su triunfo. El gentío lo aclama, grita su nombre hasta la ronquera. Pero cuando las antorchas se apagan y el último admirador se retira, ¿qué queda en la soledad de su tienda? ¿La satisfacción del deber cumplido o el vacío de una gloria que, como el humo, se disipa en el aire, dejando solo el acre olor de la vanidad? La fama, amigo mío, es un eco, un sonido que rebota en las paredes del tiempo, pero que carece de sustancia propia. Se alimenta de la novedad, del capricho del momento. Hoy te elevan a las estrellas. Mañana, si otro más brillante aparece en el firmamento del favor popular, tu luz palidecerá hasta extinguirse en la memoria colectiva. ¿Y qué hay del poder? Ese bastón de mando que tantos codician, creyendo que les otorgará el control sobre sus vidas y las de otros. Es una ilusión peligrosa. Aquel que depende del poder sobre otros para sentirse poderoso, es en realidad el más esclavo de todos, pues su bienestar está atado a la obediencia, a la sumisión al temor que infunde, y estos son cimientos inestables propensos a la traición y al resentimiento. ¿Te sientes invisible? Quizás sea porque buscas tu imagen en espejos distorsionados, en el brillo fugaz del reconocimiento externo. La sociedad nos enseña desde la cuna a medir nuestro valor por raseros ajenos, la belleza que se ajusta al canon del momento, la riqueza que deslumbra, los títulos que impresionan. Pero estos son adornos, oropeles que cubren al verdadero ser, a menudo ocultándolo incluso de sí mismo. ¿Cuántas veces has modulado tu voz, tus gestos, tus opiniones para encajar en el molde que otros te presentaban, sintiendo después esa amarga punzada de la inautenticidad, como si hubieras vendido una parte de tu alma por unas pocas monedas de aceptación? Este mercado de vanidades, donde todo se compra y se vende, excepto la paz interior, es una trampa para el espíritu incauto. Te ofrece manjares que excitan el paladar pero no nutren, vinos que embriagan momentáneamente pero dejan una resaca de descontento. El valor que se mendiga no es valor, sino dependencia. La grandeza que necesita del aplauso para existir es una pompa de jabón, iridiscente y hermosa por un instante, pero destinada a estallar al menor contacto con la realidad. Detente un momento en tu carrera febril. Escucha el silencio que subyace bajo el ruido del mundo. ¿Qué voz te habla desde allí? ¿Es la voz de tus anhelos más profundos o el eco de las expectativas ajenas? Reconocer esta diferencia es el primer paso para salir del laberinto del ágora y emprender el camino hacia la ciudadela interior, donde reside tu auténtico e inexpugnable valor. No es en el foro donde se forja el carácter, sino en la fragua silenciosa del alma. No es el juicio de la multitud el que define tu valía, sino el tribunal inapelable de tu propia conciencia, cuando ésta se guía por la razón y la virtud. Antes de buscar el laurel externo, cultiva el olivo en tu propio jardín. Escena 2. La tormenta interior y el naufragio de las pasiones. Y dime, tras esa búsqueda incesante en el exterior, tras haber bebido de las fuentes de la ambición y el aplauso, ¿has encontrado la calma anhelada? ¿O es que, acaso, en la quietud de la noche, cuando el bullicio del mundo se apaga, se levanta en tu interior una tormenta más fiera y desoladora? Sientes ese nudo en el pecho, esa inquietud que ni el vino más añejo, ni la fiesta más ruidosa pueden disipar por completo. Es el grito del alma, que, habiendo sido alimentada con viandas insustanciales, clama por el verdadero alimento de la serenidad y el propósito. Has perseguido honores, y al alcanzarlos, descubres que la cima es ventosa y solitaria, y que el temor a caer es más angustioso que el esfuerzo por subir. Has acumulado riquezas, y ahora vives prisionero de tus posesiones, custodiando con zozobra lo que creías que te daría libertad. Cada nueva adquisición es un nuevo grillete, una nueva preocupación que se añade a la carga. ¿No ves cómo el avaro tiembla ante la idea de la pérdida? ¿Cómo el ambicioso palidece ante la sombra de un rival?
Estos son los frutos amargos de sembrar en el campo de lo externo. Las pasiones, amigo mío, son como vientos poderosos. Si no aprendes a gobernar tu nave con la firmeza del timonel, que es la razón, te arrastrarán sin remedio hacia los acantilados del sufrimiento. El deseo insaciable te empuja a querer siempre más, convirtiéndote en un perpetuo insatisfecho, como tántalo sediento ante aguas que se retiran. El miedo te paraliza, te hace ver fantasmas donde no los hay, te encoge el corazón y te impide actuar con nobleza y coraje. La ira, ese fuego súbito que consume la claridad del juicio, te lleva a cometer actos de los que luego te arrepientes amargamente, abriendo heridas difíciles de cicatrizar en ti y en otros. La tristeza, si se le permite anidar sin control, teñirá el mundo de gris y te robará la alegría de vivir, haciéndote olvidar la belleza que aún reside en un amanecer, en la sonrisa de un niño, en la lealtad de un amigo. ¿Te sientes invisible?, dijimos. Quizás esa invisibilidad autoimpuesta, ese no querer ver tu propia tormenta, es lo que te mantiene a la deriva. Muchos prefieren el ruido externo para no escuchar el tumulto interno. Se aturden con ocupaciones, con placeres fugaces, con la cháchara insustancial, todo para no enfrentar el vacío que sienten, la desazón que los corroe. Son como el náufrago que se aferra a los restos rotos de su barco, creyendo que son su salvación, sin darse cuenta de que la verdadera orilla, la tierra firme, está en la fortaleza de su propio espíritu. Piensa en Medea, consumida por la furia de los celos, arrastrada por una pasión que la llevó a la destrucción de lo que más amaba. Piensa en Craso, cuya codicia insaciable lo condujo a una muerte humillante en Partia. Sus historias, aunque extremas, nos muestran el poder devastador de las pasiones desbocadas, cuando la razón abdica de su trono. No se trata de erradicar las pasiones, pues son parte de nuestra naturaleza humana, como el viento es parte de la atmósfera. Se trata de comprenderlas, de canalizarlas, de no permitir que se conviertan en los amos de nuestra ciudadela interior. El piloto sabio no niega el viento, sino que ajusta las velas. De igual modo, el hombre sabio no niega sus emociones, pero las somete al dictamen de la razón. Observa cómo un caballo noble, si no es domado y guiado con mano firme pero gentil, se desboca y puede llevar a su jinete al desastre. Así son nuestras emociones si no las educamos con la disciplina del autoconocimiento y la virtud. El miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo a la pérdida, el miedo al juicio ajeno. Todos estos temores son cadenas que nos atan y nos impiden vivir con plenitud y libertad. Nos hacen esclavos de las circunstancias, marionetas de lo externo. ¿Estás listo para enfrentar esta tormenta? No para huir de ella, sino para navegarla con la brújula de tu razón y la entereza de tu voluntad? Porque solo calmando las olas de tu propio mar interior podrás ver con claridad el faro de la sabiduría y dirigir tu nave hacia el puerto de la imperturbabilidad. La paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la escena tresa, la fortaleza silenciosa y el cultivo de la virtud. Y si te dijera, oh caminante fatigado por las tempestades del alma, que existe un refugio inexpugnable, una fortaleza que ningún ejército puede conquistar, ni ninguna tempestad derribar? Esta fortaleza no está construida con sillares de piedra ni defendida por fosos y murallas. Se erige en el territorio sagrado de tu propia mente, y sus baluartes son la razón, la virtud y el juicio recto. ¿Has escuchado hablar de la ciudadela interior? Epicteto, aquel esclavo que alcanzó la más alta libertad, nos enseñó que la verdadera esclavitud no es la del cuerpo, sino la del espíritu sometido a las pasiones y a los dictados de lo externo. Él nos mostró que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Sobre las primeras, nuestros juicios, nuestros impulsos, nuestros deseos y aversiones, en una palabra, todo lo que es obra de nuestra alma, tenemos un control absoluto, si así lo decidimos. Sobre las segundas, nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación, los cargos públicos, es decir,
todo lo que no es obra de nuestra alma. No tenemos control directo. Son asuntos externos sujetos al capricho de la fortuna o a la voluntad de otros. ¿Por qué, entonces, nos lamentamos y nos angustiamos por aquello que no está en nuestra mano cambiar? ¿Por qué invertimos nuestra energía en intentar modelar el mundo exterior a nuestro antojo, cuando el verdadero trabajo reside en modelar nuestro mundo interior? El hombre que basa su felicidad en la salud, la riqueza o el reconocimiento, vive en un estado de ansiedad perpetua, pues sabe, en el fondo de su ser, que estas cosas son frágiles y huidizas. Una enfermedad puede arrebatarle la salud, un revés de la fortuna puede llevarse sus riquezas, una calumnia puede manchar su reputación, pero aquel que funda su bienestar en la virtud, en la sabiduría para discernir el bien en la justicia, para actuar correctamente con los demás, en la fortaleza para soportar las adversidades y en la templanza para moderar sus deseos, ese hombre ha construido su casa sobre roca firme. La lluvia podrá caer, los ríos podrán desbordarse, los vientos podrán soplar con furia contra esa casa, pero no la derribarán, porque está cimentada en la virtud. ¿Te sientes invisible? Quizás es porque aún no has descubierto la luz que emana de tu propia razón cuando ésta se alinea con la naturaleza universal. Contempla al sabio. No busca el aplauso, no teme la crítica infundada. Su mirada es serena, su porte es digno sin arrogancia. Ha aprendido a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo duradero de lo efímero. Sabe que el único bien verdadero es la virtud, y el único mal verdadero es el vicio. Todo lo demás, la vida y la muerte, el placer y el dolor, la riqueza y la pobreza, la fama y la oscuridad, son indiferentes, es decir, no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino que dependen del uso que hagamos de ellos, de la actitud con la que los afrontemos. El cultivo de esta fortaleza interior requiere una vigilancia constante, como la del centinela en su puesto. Debes examinar tus impresiones, esas primeras apariciones que las cosas provocan en tu mente. No te dejes arrastrar por ellas sin antes someterlas al escrutinio de la razón. Pregúntate, ¿esta impresión se refiere a algo que depende de mí o a algo que no depende de mí? Si se refiere a algo que no depende de ti, ten a mano la respuesta. Entonces, no me concierne. Si se refiere a tus propias acciones, a tus juicios, a tus intenciones, entonces pon todo tu esmero en que sean conformes a la naturaleza y a la razón. Piensa en un arquero. Prepara su arco, elige cuidadosamente la flecha, tensa la cuerda con la fuerza adecuada, apunta con precisión. Todo esto depende de él. Pero una vez que la flecha ha partido, el que dé en el blanco o no, ya no depende enteramente de él. Un golpe de viento puede desviarla, el objetivo puede moverse. El arquero sabio se concentra en hacer bien lo que depende de él, el acto de disparar, y acepta con ecuanimidad el resultado. Así debes actuar tú en la vida. Esfuérzate por obrar siempre con virtud, con la mejor intención, con diligencia. El resultado final, déjalo en manos del Logos, de esa razón universal que gobierna el cosmos. Esta fortaleza silenciosa no se construye de la noche a la mañana. Requiere práctica diaria, como el atleta que entrena su cuerpo o el músico que ensaya su instrumento. Cada vez que resistes un impulso irracional, cada vez que eliges la respuesta virtuosa frente a la tentación, estás añadiendo una piedra más a tu ciudadela. Y cada piedra, por pequeña que sea, la hace más inexpugnable. Escena cuarto. El taller del alma y la disciplina del guerrero interior. ¿Crees acaso, oh buscador de la verdad, que esta transformación, que la edificación de esa fortaleza interior, es obra de un instante, un don gratuito que se recibe sin esfuerzo? Lejos de ello. El alma es un taller, y tú eres el artesano. Pero también eres la materia prima, a menudo ruda y llena de imperfecciones, que debe ser labrada con paciencia, con destreza y sobre todo con una disciplina férrea semejante a la del guerrero que se prepara para la batalla más crucial de su existencia.
La batalla contra sus propias debilidades, sus hábitos perniciosos, sus juicios erróneos. ¿Te has detenido a observar al escultor frente al bloque de mármol informe? Con cada golpe de cincel, con cada pulgada de piedra que remueve, no está añadiendo nada, sino quitando lo superfluo para revelar la forma bella y armoniosa que yace latente en su interior. Así debes trabajar en tu propio carácter. Debes identificar esos excesos, esas pasiones desbordadas, esas creencias falsas que, como excrescencias, afean la nobleza de tu espíritu. Y con el cincel de la razón y el martillo de la voluntad, debes eliminarlos sin piedad, aunque el proceso sea doloroso. Soporta y renuncia, nos aconsejaba Epicteto. Soporta con entereza aquello que no puedes cambiar, aquello que la fortuna te envía, sea enfermedad, pérdida o injusticia. No te rebeles inútilmente, no te consumas en la queja. Acepta lo que es, como el médico acepta la fiebre del paciente para poder tratarla, y renuncia a aquello que te daña, a esos deseos desmedidos que te esclavizan, a esos apegos que te hacen vulnerable. Renuncia al anhelo de la aprobación constante, a la necesidad de controlar lo incontrolable, al temor de lo incierto. Este taller del alma requiere herramientas específicas. Una de ellas es la praemeditatio malorum, la premeditación de los males. Cada mañana, antes de que el sol se alce por completo, dedica un tiempo a contemplar las dificultades que el día podría traerte. El encuentro con una persona desagradable, la frustración de un plan, una crítica injusta, un dolor físico. Al anticipar estas cosas, no con temor, sino con la serenidad de quien sabe que son posibles y que no dependen enteramente de él, te preparas para no ser sorprendido ni perturbado si llegan a ocurrir. Visualízate respondiendo a ellas con calma, con dignidad, con virtud. Recuerda que no son los sucesos en sí los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Otra herramienta fundamental es el diario examen de conciencia. Al finalizar la jornada, antes de que el sueño cierre tus párpados, repasa tus acciones del día. Pregúntate, ¿en qué he fallado? ¿Qué he hecho correctamente? ¿Qué podría haber hecho mejor? No te juzgues con dureza cruel, sino con la objetividad de un maestro que desea el progreso de su discípulo. Reconoce tus errores sin excusas y proponte enmendarlos. Celebra tus pequeños avances en el camino de la virtud, pues ellos te darán ánimo para perseverar. Considera al atleta que se somete a un régimen estricto. Controla su dieta, entrena su cuerpo hasta el agotamiento, renuncia a placeres inmediatos en pos de una meta superior. ¿Acaso la salud y la fortaleza del alma no merecen un esfuerzo similar o incluso mayor? Debes ser un atleta del espíritu, un guerrero vigilante. El enemigo no está fuera, en las legiones de Persia o en las intrigas del Senado. El enemigo está dentro. Es la pereza que te impide levantarte temprano para meditar. Es la ira que te incita a proferir palabras hirientes. Es el miedo que te susurra que no eres capaz. Cada vez que vences a uno de estos enemigos internos, te haces más fuerte, más libre. No te desanimes por las caídas. El camino de la virtud es arduo, y tropezar es humano. Lo importante es levantarse, aprender de la caída y retomar la marcha con renovada determinación. Séneca nos recuerda que la vida, si se sabe vivir, es lo suficientemente larga. No la desperdicies en lamentaciones inútiles o en la persecución de bagatelas. Empléala en el cultivo de tu alma, en la búsqueda de la sabiduría. Este es el único propósito verdaderamente digno de un ser racional. ¿Te sientes invisible? Quizás es porque has estado luchando en las arenas equivocadas, buscando el aplauso de un público que no comprende la verdadera naturaleza de la contienda. La verdadera arena está en tu interior, y el único espectador cuyo juicio realmente importa es tu propia conciencia iluminada por la razón. La victoria en esta arena no se mide en laureles ni en aclamaciones, sino en la paz profunda y en la libertad invencible que emanan de un alma bien ordenada. Escena quinto.
el jardín de la serenidad y el fruto de la eudaimonía. Imagina ahora, tras el arduo trabajo en el taller del alma, tras haber navegado las tormentas y fortificado tu ciudadela interior, que llegas a un jardín. No es un jardín como los que deleitan los sentidos con una profusión caótica de colores y aromas, sino un lugar de orden sereno, donde cada planta, cada sendero, cada fuente parece ocupar el lugar que le corresponde en una armonía perfecta. Este es el jardín de la serenidad, la morada del alma que ha alcanzado la eudaimonía, ese estado de florecimiento y bienestar profundo que los dioses mismos podrían envidiar. ¿Puedes sentir la paz que emana de este lugar? No es la paz del cementerio, la ausencia de vida, sino la paz vibrante de un cosmos en equilibrio. Aquí, el sol de la razón ilumina cada rincón, y las aguas de la virtud nutren las raíces de cada pensamiento, de cada acción. El hombre o la mujer que habita este jardín ya no es esclavo de sus pasiones, ni juguete de la fortuna. Ha aprendido a vivir en consonancia con la naturaleza, es decir, con el logos, con la razón universal que todo lo gobierna. Acepta con ecuanimidad lo que el destino le depara, sabiendo que todo cuanto sucede forma parte de un orden mayor, aunque su comprensión se nos escape en ocasiones. Si le llega la prosperidad, la utiliza con templanza y generosidad, sin apegarse a ella, consciente de su naturaleza transitoria. Si la adversidad llama a su puerta, la enfermedad, la pérdida de seres queridos, la incomprensión de los demás, la afronta con fortaleza y dignidad, sin dejarse abatir. No porque sea insensible al dolor, sino porque su juicio sobre el dolor ha cambiado. Entiende que el sufrimiento no reside en el hecho en sí, sino en la resistencia que oponemos, en la creencia errónea de que algo terrible e intolerable nos ha sucedido. El sabio sabe que lo único verdaderamente terrible es el vicio, la traición a los principios de la razón y la virtud. En este jardín, las relaciones con los demás se transforman. Desaparece la necesidad de impresionar, de competir, de dominar. Surge en su lugar la benevolencia, la justicia, la empatía. El sabio ve en cada ser humano a un conciudadano del universo, un hermano en la gran familia de los seres racionales. Se esfuerza por cumplir con sus deberes sociales, como padre, como amigo, como ciudadano, no por obligación o por buscar recompensa, sino porque comprende que el bien común es también su propio bien. El miedo a la muerte, esa sombra que tanto angustia a la mayoría de los mortales, se disipa en este jardín. ¿Por qué temer aquello que es inevitable y natural? La muerte no es un mal, sino el fin de un proceso, la devolución de los elementos que nos fueron prestados. Lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos. Una vida breve pero virtuosa y plena es preferible a una existencia larga pero vacía y dominada por el vicio. ¿Te sientes invisible? En este jardín, esa pregunta carece de sentido. Ya no buscas tu reflejo en los demás, porque has encontrado tu verdadera identidad en la conexión con el logos y en la práctica de la virtud. Tu valor no depende de la mirada ajena, sino de la coherencia interna de tu ser. Eres como un árbol robusto que ofrece su sombra y sus frutos sin preguntar quién se beneficia de ellos, simplemente cumpliendo con su naturaleza. La alegría que se experimenta aquí no es la euforia pasajera de los placeres sensoriales, sino una chara, una alegría profunda y estable que brota de la conciencia de vivir una vida recta y con propósito. Es la satisfacción del artesano que contempla su obra bien hecha, la del músico que interpreta una melodía perfecta. No es que la vida en este jardín esté exenta de dificultades o de dolor. Las tormentas externas pueden seguir azotando, pero el habitante de este jardín posee un ancla interior que lo mantiene firme, una brújula que siempre le indica el norte de la virtud. Su paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantener la serenidad y la claridad mental en medio del conflicto. El fruto de este jardín es la libertad verdadera, la libertad de los deseos irracionales, la libertad del miedo, la libertad de la tiranía de las opiniones ajenas,
es la libertad de ser uno mismo, en la más noble acepción del término. Este es el legado de Zenón, de Cleantes, de Crisipo, de Epicteto, de Séneca, de Marco Aurelio. No nos ofrecieron utopías irrealizables, sino un camino práctico y exigente hacia la excelencia humana. Un camino que comienza con el reconocimiento de nuestra propia ignorancia y con la firme decisión de cultivar el huerto de nuestra alma. Moralejas. No busques tu valor en el eco fugaz del aplauso del mundo, ni en la acumulación de bienes que la polilla y el orín corrompen. La verdadera medida de un ser humano reside en la fortaleza inexpugnable de su carácter, en la claridad de su razón y en la constancia de su virtud. Como el faro que guía a los navegantes en la noche oscura, así debe ser tu alma, una luz firme en medio de las tempestades de la existencia, anclada en los principios eternos del bien y la justicia. Cultiva tu jardín interior con la diligencia del sabio. Arranca las malas hierbas de las pasiones desordenadas y siembra las semillas de la serenidad, la fortaleza y la benevolencia. Pues solo en la ciudadela de un espíritu bien gobernado encontrarás la paz que trasciende las vicisitudes de la fortuna y la libertad que nadie te podrá arrebatar. El camino es arduo, la disciplina constante, pero la recompensa, una vida floreciente en armonía contigo mismo y con el cosmos, es el mayor tesoro al que un mortal puede aspirar. Ve, pues, y sé el artífice de tu propia serenidad.